¿Cómo? No, doctor, no sé. Ahora sí se ve, doctor. Bien, gracias. Entonces, en la última clase estábamos revisando la fisiopatología de lo que es la bronquitis crónica y lo que es el EPOC, ¿no? Habíamos visto que las características del intercambio gaseoso se ven alteradas, por eso es que el paciente comienza a presentar disnea y eso es lo que va a ir identificando, ¿no? El EPOC, lo que diferencia una bronquitis crónica es que la bronquitis crónica en ningún momento presenta disnea, a no ser que sea una complicación de una sola infección. En cambio, el EPOC sí, y habíamos visto que también la capacidad de transferencia del monóxido de carbono, que es el DLCO, está disminuido, ¿no? Entonces, esto es debido a que la alteración de los alveolos, es decir, ese enfisema que habíamos dicho que puede ser centroacinar o panacinar, va a ir cambiando y alterando todo esto. El organismo, para tratar de compensar, comienza también a alterar la ecuación de ventilación-perfusión, donde la relación generalmente es 1:1, y estos pacientes para tratar comienzan a aumentar la ventilación, de ahí que semiológicamente vemos los sopladores azules y los sopladores rosados, ¿no? Ellos tratan de mantener el aire dentro del pulmón aumentando el autopip, y esto al incrementar la frecuencia respiratoria como el flujo inspiratorio, lo que trata de hacer es mejorar esa hipoxemia, ¿no? Pero tampoco lo logramos con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese esfuerzo que están haciendo los músculos respiratorios, especialmente el diafragma, después, con el tiempo de tanto hacer fuerza y no mejorar, comienza a aplanarse, ¿no? Entonces, esto debido a las presiones y que no lo logran, ¿no? La otra estrategia que habíamos dicho es que aumenta el flujo del tiempo expiratorio, por eso es que se quedan soplando, ¿no? Meten aire y se quedan como si estuvieran para silbar, pero no silban. Lo que hacen es aumentar eso para tratar de ganar esa hipoxemia, tratar de compensar con estas afecciones, ¿no? Entonces, con el tiempo ya no solamente afecta la falta de oxígeno circulando, sino también se altera la capacidad de eliminar el dióxido de carbono. Por eso que vamos a ver que con el tiempo estos pacientes son hipercápnicos, que es una de las características que ven. Entonces, y esa respuesta, hemos dicho que también el paciente comienza a presentar una hipertensión a nivel de la pulmonar, y como no se compensa, a pesar de todo esto, el organismo todavía tiene otra alternativa para buscar, y él cree que formando mayor cantidad de glóbulos rojos van a poder llevarse más moléculas de oxígeno. Pero el problema no es que falte transportador. Entonces esa poliglobulia que se genera después va a ser perjudicial porque va a aumentar esa viscosidad, ¿no? Y luego con el tiempo se van sumando factores y esa hipertensión pulmonar va a llevar a una alteración en el corazón derecho, luego el corazón izquierdo y tenemos el cor pulmonar. Eso es lo que habíamos estuviendo viendo en la anterior clase. Y una de las características que reconocemos en el paciente es que cada vez va teniendo menor tolerancia al esfuerzo. Llega un punto, jóvenes, en que amarrarse los zapatos se cansa, comer se cansa, ¿no? Entonces, y eso lamentablemente es inexorable, por eso es que el paciente cambia de médico porque él quiere mejorar y piensa que es el médico el que no está haciendo un buen tratamiento, ¿no? Pero el chance que tiene, si hay consideraciones económicas, es pensar en un trasplante pulmonar, ¿no? Esa sería la opción final.
En otros países donde hay condiciones, pacientes que tienen seguro, se puede hacer no solamente corazón, sino también junto con pulmón. Entonces, ¿cuál es la clínica? Lo primero es entender que tiene que ser crónico. El conflicto es cuando está empezando, antes que sea crónico, ¿no? Entonces, primero definamos la bronquitis crónica. La bronquitis crónica tenemos que hablar de un tiempo de por lo menos 2 años, ¿sí? Que esté el paciente presentando tos y expectoración durante 3 meses seguidos. Entonces, ya viene episodio, el paciente, como hemos visto en los pacientes fumadores, ¿no? Ellos no dejan de toser, ¿no? Entonces, este paciente con tos y expectoración de más de 2 años, ahí nos quedamos con bronquitis crónica. No van a ver las alteraciones anatómicas que hemos mostrado en el época. Pero por favor, por eso se los resalto. Vamos a poner con el puntero. Cuando hay el criterio de disnea y una disnea de inicio leve y con el tiempo va progresando, ahí ya cambiamos el nombre. Ya no hablamos de bronquitis crónica. Ahí ya vamos a empezar a hablar como diagnóstico de EPOC o de EBOC, ¿sí? Y en base a las características semiológicas, es decir, de la forma del tórax, porque la forma del tórax es lo que nos hace decir lo que aprendimos en semiología, un tórax enfisematoso, vamos a tener el tipo A o el tipo B. Entonces, el tipo B es un paciente que no modifica las características de la estructura torácica, por eso es bronquítico, tosedor. Pero en cambio, el tipo A, ese sí, comienza a aumentar el diámetro anteroposterior, parecido al asma, por el atrapamiento del aire, ¿no? Entonces, esto lo hemos aprendido en semiología. Casi no lo utilizamos porque en general lo que tendremos que hablar siempre es más de EPOC, porque el EPOC tiene cuadro de bronquitis, porque tiene tos y expectoración, pero le sumamos la disnea, ¿sí? Ahora, la evolución hace de que desde el punto de vista epidemiológico cada vez haya mayor frecuencia también en las mujeres. Y eso no es solamente porque haya incrementado el hábito de fumar en las mujeres, sino que la contaminación ambiental, que cada vez es mayor, pues está afectando a ambos grupos, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la anamnesis, siempre es bueno ver que hay antecedentes de tabaquismo, ¿sí? Aunque hemos dicho que puede haber un paciente que no tenga antecedentes de tabaco y que tenga EPOC, sí, en aquellos en los que hay déficit de la alfa-1 antitrypsina, entonces nunca han fumado, y una de las características que se presenta en personas más jóvenes, ¿no? Entonces, no se olviden que tanto el fumador activo como el pasivo tiene el mismo riesgo, ¿no? Entonces, el paciente con el tiempo no le presta importancia, él cree que esa tos es normal por lo que fuma, no le llama la atención ni le preocupa. Por eso que el paciente en las mañanas dice que se levanta y expectora un montón de flema, ¿no? Y esa flema no siempre es con color. Entonces eso es lo que llamamos el toilet matutino o la limpieza matutina, ¿sí? En las primeras etapas es posible que el EPOC sea episódico, muy parecido al asma, es decir, que todos con su disnea y después le pasa. Pero la diferencia está en que esto luego se hace sostenido. Como hay una hiperproducción de glándulas mucosas, siempre el paciente va a estar expectorando. Generalmente cuando se levanta porque en la noche lo está acumulando, ¿no? Entonces, ojo, que si cambia la coloración, eso nos orienta a que haya un proceso sobreagregado, es decir, una bronquitis crónica sobreinfectada o un EPOC sobreinfectado, y que eso puede llevarse a desarrollar una neumonía, ¿no? Entonces, ahí hablamos, es cuestión de repasar un poquito mentalmente sobre las características de la neumonía. En el EPOC por sí mismo, la fiebre es rara. Entonces, si de pronto el paciente está presentando fiebre, hay que sospechar de un proceso infeccioso que puede ser a nivel pulmonar o en otras partes del cuerpo, porque es un paciente inmunocomprometido, ¿no? Entonces, recuerden,
Diferenciamos bronquitis crónica del EPOC. ¿Por qué? Por la presencia de la disnea, por favor. Pero no una disnea episódica de cuando hay una sobreinfección de la bronquitis, sino una disnea progresiva y con tiempo exacerbado. Entonces, la infección de ese tórax va a depender de cuánto tiempo lleve de evolución la enfermedad. Si la evolución es prolongada, pues ahí vamos a tener las características de ese tórax eritematoso, con la característica de esa respiración abdominal por el aplanamiento del diafragma con el tiempo, ¿no? Luego, a la auscultación, como es un problema bronquial, vamos a encontrar los estertores del tipo roncus, ¿sí? Es posible encontrar sibilancia, pero vamos a tomar en cuenta que cuando avance también vamos a ir encontrando una disminución a nivel de los alveolos del murmullo vesicular. ¿Puede haber hemoptisis? Puede haber en procesos avanzados por ruptura de la estructura. Y que cuando hay hemoptisis debemos descartar la posibilidad de un proceso asociado. ¿Cuál es el primer sospechoso? Así como en la tuberculosis el primer sospechoso es el SIDA, en el EPOC el primer sospechoso cuando hay hemoptisis es la posibilidad de un cáncer. ¿Por qué? Porque sabemos que el tabaco es cancerígeno. Entonces uno dice, ¿será que es hemoptisis? Pero también puede ser una sobreinfección de una neumonía, o que puede ser una trombosis pulmonar, o que puede ser un aspergilloma, un hongo, o hemorragia alveolar. Es decir, no hay un parámetro específico, pero sí nos basamos con evidencia estadística, que cuenta estadísticamente, ¿no? Es importante que contemos la respiración durante 1 minuto, pero no solamente la contamos, sino veamos cuáles son los músculos respiratorios que están. Mientras más avanza el cuadro, vamos a ver que los músculos van perdiendo fuerza. Y también, hambre o sueño, los dos. Este paciente va perdiendo peso porque él cree que se cansa porque está gordo y después va perdiendo el apetito. Y ahí hay que trabajar mucho, queridos amigos, en la nutrición, porque tienden a ser desnutridos y ustedes recuerdan que la nutrición es fundamental para tener un sistema inmunológico. No exijámosles actividad física, vamos con la actividad física tolerancia y en los estadios avanzados vamos a la resistencia solamente, que vaya soplando vejiga para dar un poquito de ejercicio a los músculos respiratorios, que se levante, que se siente, sentándose más lento que la levantada, para ir ganando masa muscular, ¿no? Otro elemento que te orienta a si el cuadro es avanzado son las características de la acropaquia. Es decir, en los tiempos avanzados. Pero aunque su presencia creo que no es época, habrá que pensar en una bronquiectasia o un carcinoma broncopulmonar o un estrés respiratorio crónico, como el caso de un asma, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. El signo de joven lo podemos ver, es frecuente. Hay bastantes pacientes con EPOC y vamos a poder reconocerlo. ¿Qué hacemos para confirmar el diagnóstico? Lo primero es, desde el punto de vista de diagnóstico de la función, pues una espirometría para poder ver si estamos con un paciente de tipo restrictivo o tipo obstructivo, como es el paciente asmático y versus el paciente con EPO. Varía un poquito, ¿no? Entonces, además de la espirometría, hay que considerar el transportador de dióxido de carbono y para ver el compromiso de la función pulmonar, la gasometría arterial que nos va a orientar cómo está el oxígeno en la arteria, cómo está el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, mientras más lejos del médico el paciente va a estar cómodo, significa que mientras esté mejor va a ir, pero a medida que avanza el tiempo,
esas consultas que se hacían una vez al año, de pronto se hace cada 2 meses, 2 veces por año, cada semestre o un poco más. ¿Qué encontramos en la espirometría? En la espirometría forzada es importante que reconozcamos, esto lo vamos a ver en la práctica, que reconozcamos las características del volumen expiratorio forzado en un segundo, su porcentaje. Entonces, noten que con la edad, desde el punto de vista fisiológico, esto va cambiando, toda persona va disminuyendo. En un fumador y en un fumador que deja de fumar. Entonces, esta curva es la que nosotros quisiéramos, ¿no? Donde no nos cansamos para correr, especialmente entre los 20 y los 30, y después va cayendo. Y una de las ventajas que se tiene que considerar es, por favor, que no importa cuánto tiempo lleve el paciente fumando, si lo deja, siempre va a ser ganancia. Porque esta curva que estamos viendo, que es pronunciada, en el momento que dejo de fumar, pues cambia su disposición. Entonces, una gráfica similar, si se fijan, 1, 2, 3, 4 medidas que estamos viendo, entonces simplemente que aquí estamos viendo con las características en amarillo lo que es un pulmón que no es EPO. En el rojo es un paciente que fíjense cómo esa capacidad pulmonar va disminuyendo progresivamente. Pero ese progresivamente, fíjense que es crónico, ¿no? De los 30 a los 50, a los 60 recién se nota más. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Entonces, en esta curva, acá vemos el FEPSU-1 y acá vemos la relación. ¿Qué es NOCOP? Simplemente la abreviación en inglés. Chronic Obstructive Pulmonar Disease, enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Entonces, el EPOC tiene este comportamiento. Si les pregunto en el examen práctico, interpréteme este gráfico a qué corresponde. Entonces, facilito. El que está cayendo más, vamos a poner que se trata de un EPOC. Entonces, la espirometría nos va a orientar mucho. Ya los espirómetros, este es grande, el que tenemos en la universidad, no sé si han visto, vamos a practicar un día de eso en ese laboratorio, entra en la palma de mano. Y lo que sí hay que tomar en cuenta es que la espirometría tiene que tener con la prueba del broncodilatador, porque si el paciente responde más de un 30% al broncodilatador, entonces no estamos con EPOC, estamos con asma, ¿no? Entonces, les decía, la gasometría arterial nos va a medir el CO2, nos va a medir el oxígeno, no nos mide el volumen expiratorio, por si acaso, eso es la espirometría. Entonces, al comienzo puede estar normal, pero luego comienza a manifestarse hipoxemia y posteriormente se asocia lo que es la alteración del dióxido de carbono traducido por una hipercapnia que puede ser bastante narcótico para el paciente. Otro estudio para ver cómo andan los músculos respiratorios es la curva de presión-volumen. Esta puede ser normal al inicio, pero con el tiempo, cuando esos músculos van perdiendo, se va teniendo un enfisema acentuado, se va perdiendo esa capacidad junto con la reducción del transportador pulmonar del dióxido de carbono. Es necesario hacer una prueba de esfuerzo, dependiendo del inicio, ¿no? Pero cuando ya está avanzado no tiene sentido. Entonces, de acuerdo a la clasificación de severidad en el GOLD, vemos que tenemos GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. El GOL 4 es cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está por debajo del 30% del predicho. Entonces, eso nos orienta. ¿Y qué pasa con la radiografía? La radiografía en los primeros 2 años es normal. Con el tiempo se ve un reforzamiento a nivel de los bronquios. Y después con el tiempo lo que vemos es un agrandamiento acompañado de una hiperlucidez, es decir, se lo va viendo cada vez más negro el pulmón, ¿no? Entonces, y luego
con el tiempo vamos a ver que esta campanita que forman estos músculos comienza a aplanarse. Y ahí ya estamos frente a ese tórax enfisematoso, por ejemplo, en esta radiografía lateral, donde podemos apreciar muy bien cómo se incrementa el diámetro antero-posterior. Es decir, esa hiperinsuflación, atrapamiento, lo vamos a notar. ¿Sí? Entonces, en este cuadrito se lo resumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista laboratorial? Ok, vamos a ver la función respiratoria con la medición del transportador de dióxido de carbono, que va a estar disminuido. Vamos a ver si le medimos los volúmenes pulmonares, van a estar aumentados, va a haber disminución de la elasticidad y un aumento de la distensibilidad, como hemos hablado. Entonces, en la radiografía que veo, dependiendo del tiempo de evolución, voy a detectar hiperinsuflación, luego voy a notar que hay una disminución de la trama, hay una oligoemia y puedo tener bullas, y podemos tener áreas de baja atenuación, como se observa en esta radiografía lateral. La oligoemia, disminución, emia, disminución de la circulación. Entonces, normalmente que aquí vemos una trama bien acentuada, vamos a ver que aquí se está disminuyendo. Y nos da la impresión de lo que se dice a veces por la trama broncovascular alterada, un tórax sucio, por la hiperclaridad y las bullas que podrían encontrarse. A veces una buena técnica nos permite ver los vasos. Entonces, cuando hay hipertensión pulmonar, es posible que se aprecie más prominente la pulmonar, las arterias pulmonares me refiero, y con el tiempo vamos a ver que se altera la silueta cardíaca hasta desarrollar una cardiomegalia importante y con cambios tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿no? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Una radiografía o una tomografía? Mejor la tomografía, cumple el mismo principio, pero ese me va a poder determinar de manera temprana si tenemos cambios. Es decir, vamos a ver lo que venimos hablando, que hay en el cambio a nivel del parénquima, los cambios a nivel de los bronquios, los cambios a nivel de los vasos. Entonces, ahí podemos ver la presencia de áreas reforzadas, de zonas de bronquiectasia. Es decir, eso nos muestra qué tan comprometido está. Si se fijan, esta zona sería el pulmón normal, pero esta zona ya es más oscura. Fíjense cómo tenemos estos espacios agrandados. Entonces, aquí lo que vemos son múltiples zonas de baja atenuación típicas del enfisema. Recuerden que en etapas tempranas, con buen tomógrafo, puedo detectar el enfisema pulmonar y alertarlo al paciente para que cambie sus hábitos, pero no siempre, ¿no? No siempre se tiene la posibilidad de que esa persona pueda dejar la dependencia en la nicotina. El electrocardiograma va a depender en qué momento lo hago. Si es en las primeras etapas, pues vamos a tener normal, pero si ya donde hay compromiso del intercambio gaseoso, compromiso de la actividad de la fuerza muscular del miocardio, pues ahí vamos a tener cambios que son típicos, ¿no? Fíjense que el 75% de los pacientes pueden mostrar alteraciones. ¿Y qué encontramos? Primero, sobrecarga en cavidad derecha, es decir, vamos a ver el índice de White y Bock. El de Sokolow-Lyon es para el lado izquierdo, ¿no? Para el derecho, White y Bock. Y luego, el complejo, cuando miramos onda P, Q, R, S es el complejo, hay un desvío hacia la derecha, con un patrón de onda profunda en S1, S2 y S3. Recuerden que la S es la onda negativa, ¿no? Después, ¿qué le sigue a una positiva? R, S, que no hay que confundirla con la Q cuando no hay la presencia de R, ¿no? Y vamos a ver que esto a medida que progresa es posible que encontremos bloqueo de rama, la hipoxemia va a llevar a que haya arritmia, extrasístole pueden ser, fibrilación cualquier, y con el tiempo, cuando llevamos ya un corazón agrandado, con poca fuerza pulmonar, pues va a ser característica de ver esas alteraciones del QRS. ¿Qué pasa con el laboratorio? El hemograma, ¿qué va a mostrar? Ya hemos dicho.
poliglobulia, ¿no? Para tratar de compensar la hipoxemia. Leucocitosis solo habría cuando hay sobreinfección, por favor. Y esta poliglobulia la vamos a ver con hematocrito por encima de 60. Otro elemento que vamos a ver cómo está el sodio, cómo está el potasio. Tanto el sodio como el potasio van a estar bajos y este cambio interno se va a reflejar en la alcalosis. Es decir, pH 7.0, 639, 7.01, dependiendo de qué tan comprometido esté el paciente, ¿no? Cuando yo veo la respiración de tipo acidótica, pues ahí sí o sí tengo que ver cómo está esa parte de los hidrogeniones, ¿no? Fósforo, calcio y magnesio favorecen el intercambio debido a que mejoran la contracción de los músculos. Entonces, en resumen, ¿cómo sospecho de una enfermedad pulmonar obstructiva? Por la clínica, tos, expectoración y hay disnea, y que además esté expuesto a factores de riesgo, principalmente tabaco o contaminantes, ¿sí? En ambos casos, tanto en una bronquitis crónica como en un EPOC, sacamos la disnea. Vamos a ver qué tan comprometido está. Y, por favor, no se olviden, si no puede hacer una biopsia, porque tampoco es como para hacer cada rato, ¿no? Por el riesgo que se tiene, pues entonces ahí tengo que tener una tomografía. En la tomografía, como hemos visto, se ve de manera temprana. Entonces, si sumamos la clínica más los estudios de laboratorio, tanto de la función como de la espirometría forzada, tenemos que estar muy atentos a el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, disculpe. Entonces, en ocasiones, este volumen expiratorio forzado puede estar alterado tanto en una bronquitis crónica como en un enfisema. Pero lo que nos va a orientar para el enfisema pulmonar o EPOC va a ser la presencia de la hipoxia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Anatomía patológica. Es decir, tomar una muestra del pulmón. Solo que si tenemos una tomografía y tenemos una clínica, ¿para qué voy a correr el riesgo de las complicaciones de un proceso quirúrgico? Pero en ocasiones tenemos que sellarlo. Y bueno, en las autopsias o necropsias es más fácil de detectarlo, ¿no? Entonces, para reforzar la clínica es importante conocer que existen factores que pueden determinar tanto la gravedad de las manifestaciones como las características del estado general. Entonces, hay una clasificación que nos orienta cuando combina la espirometría con la clínica. Entonces, si les pregunto en la evaluación, por favor, descríbame la clasificación de acuerdo a la severidad, me tienen que poner estos 5 estadios. El grado 0, espirometría normal, con síntomas crónicos, tos y expectoración. Y el grado 4 o cuarto ya es un paciente muy grave, ¿no? Entonces, en riesgo, leve, moderado, grave y muy grave. El muy grave ya. Pero por favor, insisto, esta clasificación no está basada solo en los síntomas, sino tiene que ir acompañada de una espirometría para poder sacar la relación entre el FEP1, entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, que esto generalmente está por debajo del 70%. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Aquí vamos a tomar en cuenta algo parecido al EPOC, al asma, que también tenemos por escala. Entonces, ¿qué tan grave está mi paciente? Habana, basta. ¿Qué tan grave está mi paciente? Bueno, puede estar clínicamente en un estadio leve, un estadio moderado o un estadio severo. Aquí solo me baso en la clínica, no en la espirometría. Entonces, un cuadro severo es que el paciente
tiene tos, tiene expectoración y además está con disnea. Y muchas veces lo que exacerba es una complicación de una sobreinfección pulmonar. Entonces, tengo mi diagnóstico, ahora, ¿cómo lo tratamos? Lo primero es convencer al paciente que deje de fumar. Una cosa interesante que lo entiende es cuando le mostramos ese gráfico de las 4 curvas, que es la curva de Fleischer. Y ahí les mostraba clarito en el gráfico que cuando el paciente deja de fumar siempre hay cambios, ¿no? Todo paciente con disnea hay que considerar oxígeno, pero no necesariamente tiene que estar hospitalizado para su oxígeno, porque a este paciente le podemos hacer oxígeno. Al final termina con oxígeno en casa. Termina comprándose estos equipos concentradores de oxígeno y a la larga termina usando balones porque la presión que marcan estos equipos no son las que él desea. El paciente quiere escuchar, quiere ver que el oxígeno está saliendo porque siente que no entra. Obvio, aunque le ponga los litros que le ponga cuando el cuadro ya está muy avanzado, pues no va a haber mejoría, ¿no? La única terapia demostrada, se lo resalto, el oxígeno, ¿sí? Entonces, todo paciente que tiene disnea o que ya está saturando por debajo de 88 en el pulso oxímetro, pues a mandarle oxígeno. Recuerden, oxígeno húmedo, oxígeno de preferencia humidificado, es decir, y que además esté caliente. No siempre lo cumplimos por las condiciones, pero le ponemos un filtro a la salida cuando el paciente está intubado. ¿Cuál broncodilatador voy a usar? ¿Voy a usar un LABA o voy a usar un SAMA o un LAMA? Dependiendo, ¿no? Como ya el paciente en las primeras etapas es con el ejercicio, entonces comenzamos con un broncodilatador a demanda. Un SABA, uno de acción corta. Cuando el paciente sigue complicándose y ya no mejora, entonces le doy un LABA, uno de acción prolongada, alternando con de acción corta, ¿no? Pero vemos que no mejora. O cambiamos, le damos un SAMA asociado a un LABA. Le damos corticoides, siempre los inhalados. Pero a pesar de eso no mejora, entonces dejamos en el último escalón la metilsantina. La teofilina de preferencia iniciamos por vía oral cuando se pueda. Teofilina AP de 300 miligramos, le damos la tercera parte cada 8 horas. En los pacientes que están en el hospital grave con esa disnea importante, pues hay que pensar en la vía parenteral. La teofilina, aminofilina viene en ampollas de 250 y 240. Y vamos a calcular la dosis por 6 miligramos en ataque para luego 0,5 o 0,6 por kilo la de mantenimiento. Pues no mejora con LABA, me voy con el SAMA, con los anticolinérgicos. Recuerden, primero SAMA, los de acción corta, bromuro y patropio. Y después me voy con los de acción prolongada, casi parecido al esquema anterior, y voy combinando. El tiotropium no voy a entrar mucho en detalle en los medicamentos porque eso hemos hablado bastante cuando estábamos hablando de EPOC, hemos revisado uno por uno y hemos visto los efectos adversos que provocan, ¿no? Entonces, la dosis, si voy a usar un formoterol, es 12 microgramos cada 12 horas, porque es uno de acción prolongada. Cuando usamos los de acción corta, por favor, no se olviden que a demanda, cada que se sienta mal el paciente, pero recomendándole que por más que se ponga muchas veces, el cuadro no va a mejorar. Los riesgos son los efectos adversos por la sobredosificación del medicamento. Los corticoides, igual que en el asma,
son las mismas características en el tratamiento, solamente que es más sostenido. Y en estos pacientes muchas veces terminamos con corticoides por vía oral. Empezamos con 40 miligramos, mejora el paciente, bajamos a 20, o lo ideal sería por lo menos dosis baja, 5 miligramos de prednisona. ¿Puedo usar parenteral? Puedo, pero de preferencia voy a usar el corticoide inhalatorio y luego lo voy combinando, ¿sí? La dexametasona tiene mucho efecto mineralocorticoide, por eso casi no la usamos, ¿sí? Como el paciente ya no tiene fuerza para toser ni expectorar, siempre conviene darle un fluidificante económico, bien tolerado, la acetilcisteína, que la puedo hacer en nebulizaciones o la puedo preparar en un té y dársela. Y tiene no solamente las características de mucólisis, sino también que es antienvejecimiento, tiene un efecto antioxidante, ¿sí? En los casos de que hay el déficit del alfa-1 antitripsina, ahí tenemos que agregar por vía parenteral. También podemos agregar en las nebulizaciones, ¿sí? ¿Le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Siempre es la luna. Entonces, en general, le vamos a dar antibióticos cuando hay un proceso sobreagregado. Puedo hacer, doctor, como en el asma, darle acitromicina a dosis baja por tiempo prolongado. No hay estudios. No hay estudios que concluyan en lo contrario. Y en los casos de EPOC, es un paciente que ya tiene la alteración su sistema inmunológico, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de flora bacteriana y de preferencia vamos a entrar con los cultivos y antibiogramas. A veces es necesario usar los medicamentos del grupo de las sulfas, ¿no? Como es el trimestoprim sulfametoxazol. También puedo usar amoxicilino clavulánico o puedo usar una tetraciclina sintética, la doxiciclina, pero fíjense que no estoy tratando el EPOC. Aquí lo que estamos tratando es la sobreinfección. No vayan a confundir, no es medicamento antibiótico para que mejore el asma. El EPOC es más para poder controlar los casos de sobreinfección. Entonces, frecuentemente estamos con el paciente que va al hospital y viene y cada vez es más prolongada las estadías porque lamentablemente el cuadro va a ir avanzando, ¿no? Entonces, otro elemento que hay que tomar en cuenta es la PCO2. La PCO2 es responsable de esa acidosis. Y ustedes saben que no hay medicamento para la PCO2, es simplemente con las características de trabajar con la frecuencia respiratoria y muchas veces tenemos que estar con el paciente intubado para poder sacar esa acidosis porque solo tengo que hiperventilar y rogar que esté funcionando, ¿no? Porque ya no está el problema de la acidosis, sino está el problema de la hipoxemia. Entonces, súmenle esos dos factores, generalmente tu paciente va a llegar a máquina. La fisioterapia respiratoria, como les mencionaba, estar alerta a los problemas de arritmia. Entonces, en este cuadrito les hago un resumen de lo que hemos hablado. De 5 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Nos falta 1, ¿no? El 0, sin riesgo. Entonces, BD, que es broncodilatador de corta duración. ¿Cómo lo traducimos? Un SABA. ¿Sí? A demanda. Si está en segundo grado, un SABA más rehabilitación. Y en los severos, miren, el broncodilatador ya no va a ser SABA, vamos a darle el LABA, de acción prolongada, tratando siempre con oxígeno para tratar de mejorar. Lo único que lo alivia al paciente es el oxígeno, ¿sí? Entonces, este es un gráfico de lo que hemos hablado. ¿Confirmamos el diagnóstico de EPOC? Sí. Ok, empecemos con SABD, Short Action, SABA, a demanda. Y
En los casos muy avanzados que no hay mejoría, recordemos la posibilidad de utilizar la metilxantina. Sí o sí, paciente tiene que, doctor, no puedo dejar de fumar, ¿qué me receta? Ok, hay medicamentos, podemos darle el ibupropión, pero no le vamos a dar el piñón, porque en alguna parte en el campo usan piñón, eso no hay una evidencia. Y todo paciente además tiene que estar vacunado para evitar. Y el éxito es la actividad física mientras somos jóvenes para fortalecer esos músculos y luego con el tiempo, si nos cuidamos con mascarilla apropiada, especialmente en el chaqueo, sería bonito hacer un estudio, a ver hasta en estos últimos 3 años cuánto va a incrementarse la bronquitis con la cantidad de humo que hemos absorbido. Les mencionaba que a veces es necesario cirugía, ya sea acortándole parte del segmento o ya sea un trasplante pulmonar. Pero bueno, son otras realidades. Lamentablemente en Bolivia todavía aún no hacemos trasplante pulmonar. En otros países sí. Aquí resumimos en total broncodilatadores con anticolinérgicos, corticoides y no nos olvidemos de multidisciplinario, ¿sí? Recomiendo que ingrese a la página del GOL, ahí van a tener un poquito de información donde apoyan todos estos que estamos hablando, la última versión de GOL. La ventaja es que ya no necesitan buscarlo en español porque se los traduce automáticamente el navegador. En este gráfico es muy similar a los que le presenté en el asma, porque si se fijan son los mismos medicamentos, a excepción de que en el EPOC no usamos monoclonales, ¿no? No hacemos porque no cambia, no es como la respuesta inflamatoria de un asma. Cuando el paciente está estable, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la evidencia, no? Vamos con los LABA y los LAMA. Fíjense que no estamos hablando de SABA. ¿O estamos? SAMA y SABA. Claro que sí. Cuando haya en la etapa inicial las molestias para el ejercicio. Entonces, los escalones lo podemos ver. Esto es simplemente un resumen de lo que pueden encontrar en la página GOL, que es la que recomiendo cuando quieran actualizarse en EPOC, entren a la página de GOL. Quieren actualizarse asma, entren a la página de la GINA o de la YEMA. Entonces son estos tips, estos son detalles que hay que tomar en cuenta. ¿Le damos para la tos o no le damos? No hay evidencia que mejore, pero no nos conviene cortar la tos porque el paciente está siempre produciendo y no hace falta que hayan tapones que nos terminen bloqueando y desarrollando las famosas atelectasias. Le doy tratamiento sustitutivo de alfa-1 antitripsina cuando no hay, especialmente en jóvenes, ¿no? Hay una evidencia que retarda la progresión de la enfermedad. Le damos vasodilatadores, Viagra, Taldenofil, no mejoran. Aunque sabemos que estos medicamentos favorecen la hipertensión pulmonar, pero cuando estamos hablando de EPOC, no hay, ¿sí? ¿Damos cuidados paliativos? Sí, claro, que tenga una muerte digna, ¿no? Que no le falte nunca su oxígeno, porque es lo único que lo va a aliviar. En ocasiones podemos usar, ¿qué será NPPB? Son esa ventilación que no intubamos, solo ponemos una mascarilla encima. Es molesto, pero es mejor que tenerlo intubado. Aquí les paso la dirección www.golcopd.com. Ahí
actualización. Hoy ya salió la 2024, está por publicarse. ¿Preguntas? Ok. Siguiente tema para la siguiente clase, queridos amigos, vamos a hablar de pleuresía. Ya estamos entrando a la recta final. A fin de mes, entre el 23 y 24, vamos a tomar el examen. La práctica solo nos queda 2 semanas. ¡Wow! ¡Qué rápido llegó! Mi chicaninga ya mañana van a estar en quinto y algunos ya se van al internado. Levanten la mano quienes están llevando materias de quinto y de cuarto. No tenemos a nadie. No hay apuro entonces. Muy bien. ¿Preguntas? Ok, activen su cámara, por favor.